¿Se ha logrado un poco convencer a estos indecisos? Porque además el convencimiento sería llegándole a la emocionalidad, más no a la racionalidad, porque con los planes de campaña no sé dónde están. Bueno, primero saludos al contertulio y a usted. Este es un diálogo entre ecuatorianos en el exterior, lo cual me parece súper interesante. Un abrazo a toda la audiencia. Básicamente parecía más un debate o concurso para fiscal de la nación que para presidentes, digamos, de la República del Ecuador. Y lo otro, que coincido 100%, uno esperaría un debate, porque bueno, está claro que no elegimos para decano de la FLACS o del externado o de la Facultad de Economía, pero no, pues no ha habido efectivamente un debate que es lo que uno esperaría. Bueno, ¿cuál va a ser tu política exterior? A ver, tú quieres una economía con más apertura, tú la quieres más centralizada. O sea, no ha habido realmente un debate conceptual, de ideas, de criterios. Al contrario, efectivamente ha sido una serie de acusaciones: quién es menos narco que el otro, quién está más vinculado, tú tienes una foto con el de acá, tú por el de allá. El tema personal, que es espantoso, coincido al 100%, tenemos que proteger a las familias, que es lo más sagrado que todos tenemos. Vamos a lo segundo, a su pregunta. Primero, bueno, el contertulio sabe perfectamente que no existe como tal el endoso de los votos. Lo que sí existe, y usted me corta cuando corresponda, es, digamos, el respaldo que pueden tener determinados cuadros o liderazgo. Y hay algo muy interesante. Me parece que la campaña de Noboa ha apostado a Trump, ha apostado a un determinado experto controversial en seguridad, pero ambos personajes no votan en el Ecuador. Y por otro lado tienes el respaldo, porque es muy difícil querer hablar de que todos los afros van a apoyar una candidatura, todos los indígenas, todos los mestizos. Eso es complicado. Sí. Pero lo que está claro es que hay, en tercer lugar, una fuerza política que ha tomado la decisión de respaldar a la candidatura, en este caso, de la señora González, que dentro de una polarización tan grande como la que tiene el país, está para cualquiera. Ahora, estaba yo revisando ciertos números anteriores en las elecciones del país y tampoco ningún candidato gana con un margen así amplio, importante. Es decir, esto no sería muy atípico para nosotros, pero polarizado, un país que no ha superado el regionalismo, un país que si hablamos de los problemas de seguridad que tiene en este momento, no van a poder ser superados con esa división, con esa separación que hay en este momento, y que ninguno de los dos candidatos va a poder manejar el país si se mantiene esta radicalización, ¿no? Bueno, primero, yo soy de la tesis de que la polarización, en la medida de que sea desde las ideas, no es negativa. Es más, los polos tienen que debatirse, discutirse, para que nosotros, en las otras orillas como analistas, los ciudadanos lo interpreten, lo analicen y lo acepten o no. Yo creo que la polarización como tal, cuando es conceptual, no es negativa. Sin embargo, en eso estamos de acuerdo. La situación particularmente complicada que vive el Ecuador en materia económica, de inseguridad, el colapso de los servicios públicos, la salud, educación, etcétera, etcétera. Y sobre todo, creería yo, la falta de contundencia de parte, digamos, de ambas tendencias. Porque por un lado, hay una diferencia sustancial entre esta elección y la anterior. Probablemente cambian sus roles. Ya Luisa González no es la favorita, es la retadora. Y ya, digamos, el presidente Noboa ya no es el outsider hijo de Alvarito, un personaje bastante, bueno, para quienes nos escuchan en el país, un personaje que quedamos en la ilusión porque nunca fue presidente. Entonces siempre fue una expectativa, una persona que estuvo 40 años en la papeleta, su padre. Creo que Noboa hizo un gran papel como asambleísta, no fue un asambleísta mediocre en una institución desgastada, pero ahora Noboa ya no era el outsider hijo de Alvarito, sino el presidente en funciones, con todo lo que el desgaste representa, porque reelegirse es muy complicado. Y por otro lado, bueno, tienes al correísmo, si salimos de la fe, que representa o plantea a la ciudadanía un pasado que fue mejor, es lo que ellos plantean, y por eso eso genera una suerte de nostalgia en un sector de la población, yo diría casi la mitad. Y por otro lado, otra tendencia que aglutina, digamos, desde el centro a la derecha, de la gran mayoría, pero existe, y esto hace que estas dos tendencias, por un lado, termine definiéndose la conducción de la nación por un margen muy estrecho. Lo cual, y creo que ese es el hecho que hay que debatir, que usted lo plantea acertadamente, es cómo será la gobernabilidad posterior. Por supuesto. Gane el presidente de la República o retorna por el correísmo, en cualquier caso, la gobernabilidad va a ser muy complicada,
Y yo quisiera ver, como pasaría en un país civilizado, ¿no? Que después de la contienda, gane quien gane, primero se acepten Se acepten los resultados, así es. Efectivamente el CNE ha sido muy cuestionado. Y segundo, sí. Se den la mano. Bueno, ¿en qué te ayudo? Dejen de tú eres narco, no, tú eres más narco, no, tú tienes una foto con el narco, Osvaldo, ahí yo creo que usted está ya pidiendo demasiado, y después de estas últimas semanas creo que bastante más. Pero Juan, algo que dice Osvaldo, y yo creo que sí hay que reconocer, es el crecimiento que ha tenido Luisa González como candidata, como política. Es decir, si uno compara a esta Luisa González en las anteriores elecciones con la que estamos viendo ahora, hay un crecimiento dentro de su carrera política, en donde si bien se sigue hablando de que estará a la sombra de Rafael Correa, sus contrincantes dicen que es el títere de Rafael Correa, ¿qué tanto esta mujer cree usted que de llegar al poder se va a dejar controlar tan fácilmente por el antiguo correísmo, Ricardo Patiño, Rafael Correa, los hermanos Alvarado y bueno, toda la lista que ya sabemos? Quizá poner la respuesta en dos momentos, ¿no? El momento de campaña, cuando se produce esta expectativa de que el presidente Noboa podía ganar en primera vuelta y no ocurre, a Luisa González le viene muy bien y me parece que trepa y esas 2-3 semanas le ayudan mucho, pero es curiosísimo y me parece casi que de manera inexplicable cómo sus propios partidarios, ¿sí? En ese proceso de crecimiento de ella, introducen en la campaña, ¿sí? el elemento quizá más delicado que existe en el Ecuador, que es el dólar, porque no fue un adversario, no fue un enemigo político, fue un asambleísta de su partido después del expresidente Correa y el ex canciller Patiño, quienes ponen en duda esta suerte de fortaleza del dólar, e incluso habla la asambleísta aquella de una dolarización a la ecuatoriana, y me parece que ahí comienzan a afectarle a ella, no por temas de sus contrincantes, sino de su propia fuerza política, pero sin duda pues ella ha tenido un caminar adicional en la política. Y luego la segunda parte, que de un posible gobierno, me parece que el presidente Correa tiene todavía un peso específico importante en el partido y las figuras que usted señala. Entonces tendremos que ver algunas señales, unas más potentes que otras, para entender ya en el ejercicio del poder cómo ella puede tomar distancia o al menos convivir con los personajes que usted mismo ha señalado. Y ahí también, y por el otro lado, tenemos al presidente Noboa, como bien usted lo mencionó, Osvaldo, ya no es esa imagen de el hijo de Álvaro Noboa, un fuerte líder político, en varias oportunidades candidato a la presidencia, pero también un líder político que quizás se le trató de medir en 14 meses como si hubiese tenido una administración de 4 años, Osvaldo. Y eso tiene un costo político muy fuerte para él. Unámosle a eso los racionamientos eléctricos, que si bien no eran de total responsabilidad de él, pues el costo político lo asumía él. Y el haber dicho que se iba a recuperar la seguridad en el país en cuestión de meses con un problema tan complejo como es el del narcotráfico y el del terrorismo, pues también se puso la soga al cuello, ¿no? Usted es mejor conocedora de los temas de seguridad que yo. Y el tema ecuatoriano es súper interesante porque Lenín Moreno, porque hay que hablar del pasado para entender el presente, le entrega a Lasso el país con un promedio de 7 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El gobierno de Correa les entregó en 5.4. Indistintamente de las razones, digamos que esa era la media de los organismos especializados. Lasso le entrega en 45, lo cual nos convirtió en el país más inseguro de la región. Yo creo que es de honestidad intelectual plantear lo que usted dice, cómo recibe el país el presidente Noboa. Sin embargo, ahí viene, digamos, el desgaste, los manejos, el tema energético, el tema de la crisis. Convengamos que la cifra más alta, y estos son los datos espantosos, que me duele decirlos en un medio internacional, la cifra más alta de ecuatorianos detenidos en la frontera norteamericana ha sido el 24, con un promedio de 150.000. Se calcula que cruza 1.5, 1.6. La tasa más alta o más baja de escolaridad actual, tenemos 86%. ¿Qué significa eso? De niños que están en las escuelas de adolescentes públicas, cuando nuestro promedio era 97%. Entonces,
todo este cóctel, digamos, que indistintamente de quién tenga la culpa, indudablemente hay factores que un sector de la población lo valora y otros que no, porque también, y creo que esa es la diferencia sustancial del correísmo, con todo y Correa, Patiño y los personajes, etcétera, digamos, te plantean un proyecto nacional, tienen un proyecto de país que no nos puede gustar. Esto lo escuchaba, no sé si recuerda el contertulio al politólogo Basabe. Efectivamente, ellos tienen un proyecto de país. Entonces, es imposible, por ejemplo, y eso yo rescato de Luisa González, probablemente mejoró, pero no termina de consolidarse como quien lidera totalmente el proceso, porque si ella lo liderara al 100%, sería secundario lo que diga Patiño, lo que diga Correa. Pero al margen de eso, siempre la figura de Correa va a ser determinante. Bueno, yo espero que ese Domingo de Ramos simplemente nos ilumine a todos los ecuatorianos para que podamos tomar la mejor decisión para nuestro país. Lastimosamente se me acaba el tiempo, pero pues me va a encantar poder repetir una conversación con ustedes ya teniendo sobre la mesa los resultados para poder hablar de cuáles van a ser esos retos y sobre todo con esos escuetos planes de gobierno, cuáles va a ser el rumbo, qué es lo que ellos están planteando sobre cada uno de los temas más cruciales del país. Angustiante ver que un país con tantas necesidades y con problemas tan complejos como es el tema de la seguridad, como es el tema del narcotráfico, esté votando apasionadamente, emocionalmente, y no estemos votando de verdad racionalmente por lo que necesita o por lo que puede pasar en este momento tan crucial con nuestro país. Juan Osvaldo, les quiero de verdad dar las gracias por estar conmigo, acompañándome. Creo que los ecuatorianos que vivimos fuera y los de adentro estamos realmente viviendo estas horas con muchísima atención y pues que Dios cuide al país. Que Dios cuide al país, porque pues ya en este punto vamos todos a votar con fe y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Gracias por haberme acompañado. Ana María, Osvaldo, encantado. Amén. Un buen día y nos vamos a una breve pausa.